Muy buenos días. Dios los bendiga a todos. Bueno, quisiera conocer su opinión, qué les han parecido las cartas de Jesús. Y si tuvieran algún comentario, con toda confianza, pues pueden hacerlo, ya sea por el devocional o con un mensaje aparte. Pero lo que es una realidad que tenemos que ser confrontados. Y va a ser más difícil que los pastores puedan hablar con valentía y humildad ante las multitudes, porque hoy hay menos pastores que son conocidos por ser humildes y valientes. Hoy, por medio de las redes sociales, todos quieren ser populares, todos quieren ser conocidos, a todos les interesan más los likes que lo que diga Dios de ellos. Yo leí algo hace poco que se me quedó muy grabado por un pastor en China que dijo que en Estados Unidos los pastores piensan que deben hacerse famosos para tener una gran influencia, y en China los pastores cristianos con más influencia son los que permanecen más en el anonimato. O sea, si nos damos cuenta de lo que él está diciendo, muchas veces imaginamos tener una oportunidad para ser de mayor influencia, pero a la vez con menos reflectores. Y parece que nuestra manera actual de hacer las cosas nos conduce al fracaso. Aquellos que buscan tener una influencia masiva, mayor en el reino de Dios, son quienes al parecer siempre pierden la batalla contra el orgullo. Así es como el enemigo nos impide desarrollar el carácter que nos hace eficientes. En Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Por eso, pastores, ministros, líderes, servidores, yo quiero desafiarles a que examinen sus vidas y consideren si pueden decirle a la gente de todo corazón y con una conciencia limpia que lo sigan, así como ustedes siguen a Cristo. Como Pablo decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y para aquellos que aún no están en posiciones de ministerio, tenemos que repasar las cualidades esenciales de un buen líder según la Biblia. Por eso los exhorto a examinar a sus pastores con un espíritu de gracia y de humildad, para que disciernan si su fe y su modo de vivir son dignos de imitar. Algunos de ustedes es posible que Dios los esté llamando a asumir un pastorado, por lo que deben de consagrarse más en varias áreas. El pastor cristiano puede ser un título que suene muchas veces, perdón por la palabra, pero algo ridículo. Pero deberíamos asumir que todos los pastores son cristianos. De verdad, todos los pastores son cristianos, solo porque decimos que creemos en Dios o porque fuimos a un instituto bíblico a prepararnos para el ministerio. ¿Eso nos asegura que nuestros corazones le pertenecen a Dios? Habiendo estudiado por 3 años en un instituto bíblico, Berea, en Los Ángeles, puedo decirles que el diploma, el título, puede ser prueba de nuestra inteligencia, de nuestra disciplina, pero no de nuestra espiritualidad. Esos años fueron, sin lugar a duda, los más difíciles de mi vida. Y recordemos que en los días de Jesús, muchos de los líderes religiosos eran los más malvados. La Biblia nos advierte constantemente de guardarnos de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas
y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevados por la avaricia. Estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. En este mundo siempre habrá falsos maestros. Jesús enseñó que vendrán lobos vestidos de ovejas en Mateo 7:15. ¿Y qué mejor manera de camuflarse que el de un ministerio? Muchos enseñarán falsa doctrina por su deseo de ser aceptados, otros predicarán la verdad, aunque sus vidas son una mentira. Ya sea que tu mensaje o tu estilo de vida sea falso, ambas cosas son reprobables. Si leemos el resto del segundo capítulo de Segunda de Pedro, veremos que está reservado para ellos un juicio terrible. Y si estás escuchando esto y te encuentras viviendo una vida de inmoralidad, pues es hora de que te retires del ministerio. No hay nada peor que ser un falso maestro. No hay nada más malvado que puedas hacer durante tus pocos años en la tierra que alejar a la gente de su Creador. Por eso es nuestra oración que todos dediquen un tiempo a evaluar sus propias vidas. Como dijo Pablo en 2 de Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Y te pregunto, ¿tienes claro que consideraste el precio y decidiste seguir a Jesús? ¿Ves en tus pastores una clara evidencia de que han dejado todo para seguir a Cristo? Y esto lo voy a decir con todo el corazón y con mucha responsabilidad. Yo prefiero temer o tener a alguien que ora, aunque no haga nada más que orar, que tener a alguien que trabaja incansablemente, pero que nunca tiene tiempo para orar. Y esto puede parecer severo, pero la oración es crucial. La oración no es solamente tarea de un ministerio, es el indicador que deja expuesta la condición del corazón, revelando nuestro orgullo y nos muestra si es que creemos o no que alejados de Dios carecemos de poder. Cuando oramos, estamos expresando nuestro sometimiento a Dios y nuestra dependencia en su infinita sabiduría y soberanía. Ni siquiera Jesús mismo resolvía los asuntos por sí mismo. Y lo vemos cuando su discípulo Pedro fue sacudido por Satanás en Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22, 31 al 32. Si alguien era capaz de ayudar a Pedro, dándole consuelo y una buena enseñanza, pues ese era nuestro Señor Todopoderoso Jesús. Y aún así la solución del Maestro fue orar. Meditemos en esto por un momento. La oración es la señal de alguien que ama. Aquellos que aman profundamente a Jesús no pueden evitar orar de manera constante. El mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro ser. Los pastores que no disfrutan la oración deberían dejar de ser pastores, pues es en oración que buscamos al Señor y el bienestar de la gente. En Lucas 1:35 dice que Jesús se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, y se iba a orar al Padre. Ahora, los movimientos de Dios siempre han comenzado con una persona que conoce íntimamente a Dios, e invariablemente terminan cuando los seguidores de dicho movimiento solo conocen íntimamente al líder, pero no a Dios. Por eso, pastores, debemos conocerlo a Él profundamente y hacer discípulos cuyo apego principal sea hacia Cristo, no hacia el hombre. Número 2, el pastor humilde. Otro pastor de la India, leí en una revista de La Voz de los Mártires,
Él decía que su ministerio ha llevado a más de 3 millones de personas a los pies de Jesús y que todos están siendo discipulados. Y cuando se le preguntó cómo hizo para organizar a ese ejército masivo, él le contestó a la persona que lo estaba entrevistando: los americanos, los estadounidenses, siempre quieren conocer la estrategia, pero te diré esto: mis líderes son los hombres con el corazón más humilde que he visto y conocen entrañablemente a Jesús. Luego le contó al entrevistador que los peores errores ocurrieron en los tiempos en los que permitió que personas arrogantes, orgullosas, que no eran humildes, ocuparan posiciones de liderazgo. A él le emocionaba el hecho de que sus líderes desarrollaran sus talentos, pero eso siempre los llevaba a su destrucción. Y él termina diciendo que lo que más ha lamentado ha sido eso. Y ahora su principal criterio para identificar a un verdadero líder, a un verdadero discípulo, a un verdadero siervo, a un verdadero pastor, es la humildad. Y con esa norma en práctica, los problemas, dice él, han disminuido de manera reveladora. Nosotros muchas veces no nos atrevemos a admitirlo, pero muchas veces buscamos líderes de la misma forma que lo hace el mundo. Nos fijamos en la apariencia, así como el pueblo se fijó en la apariencia de Saúl y no en el corazón. Queremos un gran orador, un líder talentoso, pero Dios siempre ha respaldado al humilde que lo busca apasionadamente. Y al parecer muchos pastores comenzaron siendo humildes guerreros de oración, pero permitieron que las expectativas de la gente influyeran en sus prioridades. Sin embargo, otros han pretendido ser humildes, pero la razón principal por la que han avanzado en el ministerio ha sido su carisma. Santiago 4, del 5 al 10 dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes. Purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No hay nada peor que la oposición de Dios. Santiago lo deja muy claro: Dios se opone a los orgullosos. Santiago 4:6. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tan efectiva puede ser una iglesia si Dios se opone a su pastor cuando es orgulloso? Por el contrario, Dios promete acercarse y mostrar gracia a los humildes que se acercan a Él. Con frecuencia, antes de predicar o de compartirles el devocional o compartir una palabra donde Dios nos lleva, yo me hago la siguiente pregunta: bueno, este sermón, esta predicación, esta enseñanza, este devocional, ¿atraerá la atención hacia Dios o hacia mí? Para muchos de nosotros, nuestro defecto es la autoconservación y la autoexaltación. Y debido a nuestra inseguridad, nos preocupa lo que la gente piensa de nosotros, en lugar de desear que ni siquiera piense en eso. Yo toda mi vida he luchado con esto y voy a seguir luchando. Y eso es algo muy desagradable.
Al hablar de la humanidad, Jesús dijo que no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, en Mateo 11:11. Era grande a los ojos de Dios porque no buscaba ser grande a los ojos de los hombres. Es más, Juan el Bautista jamás hizo ningún milagro, pero sin embargo Jesús dijo que era el más grande de los profetas nacidos de mujer. Y Juan dijo de Jesús, cuando Jesús se acercó en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese es un verdadero hombre humilde. Número 3, el pastor debe ser amoroso. Yo insisto, pareciera que no vale la pena mencionar esto. ¿Por qué otra razón alguien se convertiría en pastor si no tiene amor? ¿Habrá un pastor que no ame genuinamente a la gente? En mi experiencia es muy fácil llevar a cabo el ministerio sin amar a la gente. El amor no es un requerimiento para ser un pastor exitoso, pero yo puedo recordar ocasiones en las que muchas veces me ocupé de ministrar a las personas sin sentir amor verdadero por ellas. Y resulta muy fácil ver a las personas como proyectos que quieres reparar, que como hijos a quienes debes amar. Me encanta el ejemplo de Pablo. Lee lo siguiente detenidamente, o escúchalo mejor dicho, Primera de Tesalonicenses 2:5-12, porque yo estoy seguro que muchas veces cuando les doy las escrituras ni las leen. Y perdón que les diga eso con toda sinceridad, pero yo lo creo y estoy casi 100% seguro que muy pocos de ustedes se toman el tiempo para leer las escrituras que se les dan. Y se les dan con esa razón, para que ustedes mismos confirmen con la palabra lo que dice. Ahora dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 2:5-12, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, dirían en mi rancho, con palabras barberas, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Cuando Pablo habla de su tiempo con esta iglesia, dice que fue como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. En Primera de Tesalonicenses 2:7. Ahora imagina qué impresionante sería tener un pastor que cuide de ti de esa manera. Pablo prosiguió diciendo que los exhortó como un padre lo haría con sus propios hijos. En el verso 11 de Primera de Tesalonicenses 2. O sea, no solamente mostró la ternura de una madre, sino también la exhortación de un padre fuerte. Hoy en día, muchos pastores aspiran convertirse en grandes escritores, oradores, líderes reconocidos en el mundo, pero no hay muchos que sean conocidos como buenos padres y madres. Y los que sirven de manera excelente como si fueran madres y padres,
Nunca llegan a ser conocidos porque no es algo que se valore mucho. La gente no te celebrará grandemente por cuidar con humildad a un grupo pequeño de personas. Si la meta principal en la iglesia es la unidad perfecta por la que oró Jesús en Juan 17, pues entonces esta debe comenzar con pastores que aman a su gente. Somos llamados a ser padres, no niñeras. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia abismal. Debemos saber que tener hijos es un compromiso enorme. Y eso te va a quitar tu privacidad, tu libertad y tu tiempo. Pero vale la pena, vale la pena. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de un pastor? Resumiendo, debe de orar, debe tener una vida de oración, debe ser humilde, debe ser amoroso y en cuarto lugar, debe capacitar. Parte de mi responsabilidad como buen padre es asegurarme de criar a mis hijos, también que en su momento ellos tengan la capacidad de tener su propia familia. Y tengo pocos años para capacitarlos y que enfrenten al mundo. Hoy hablaba con mi esposa cuando íbamos a Salamanca y le decía, mi amor, debemos estar conscientes que va a ser un año intenso para preparar a nuestras hijas, porque es el tiempo que las vamos a tener con nosotros, un año más. Después lo entenderán. Mi trabajo es entrenarlas para que se valgan por sí mismas en vez de depender de mí. Esa misma meta debe ser la de cada pastor. Si no somos cuidadosos, terminaremos con personas apáticas y quejumbrosas en las iglesias. Por largo tiempo, inconformes porque no las han alimentado como ellas quieren. Es la misma situación disfuncional del hijo de 30, 40, 50 años que vive en su casa y se queja de lo que le cocina mami. Y aquí en el rancho tenemos de esos, ¿eh? La meta de un buen pastor es criar buenos pastores. Lo diré de nuevo. La meta de un buen pastor es criar buenos pastores. Isaías 4:11 al 14 dice, y él, hablando de Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitarlos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Uno de los problemas más debilitantes con los que se enfrenta la iglesia es la falta de madurez de sus miembros. Las iglesias están llenas de niños que nunca crecen para convertirse en padres, cosa que no se espera que hagan. Muchos pastores esperan que sus miembros habiten bajo la sombra de sus enseñanzas hasta el final de sus vidas, en lugar de prepararlos para que vayan y lideren a otros. Por eso yo me gozo con los que Dios está levantando, sobre todo, y lo tengo que decir, en Rincón de Parangueo, en la obra que Dios está haciendo ahí. Pablo tenía claro que los líderes de la iglesia son para equipar a los santos con el fin de que trabajen. Y este problema es una trampa que nosotros mismos construimos, porque muchos ministros quedan atrapados haciendo todo el trabajo del ministerio, solamente sintiéndose comprometidos porque el pueblo algunos les dan un sueldo o porque perciben un diezmo o una ofrenda de los cristianos consumistas. Y los que no logran percibir la trascendencia
de su propio llamado, siempre viviendo a expensas del hombre, pero no viviendo por fe en el Señor. Esto es difícil de digerir para algunos de ustedes. ¿Qué sucedería? Escucha muy bien. ¿Qué sucedería en nuestra sociedad si los padres no esperaran que sus hijos inicien sus propias familias? Pues eso es exactamente lo que le ha pasado a la iglesia. Tenemos muy pocas expectativas con la gente, que supuestamente deberían estar llenas del Espíritu Santo. Ya es hora de que los padres espirituales, los pastores, volvamos a creer en nuestros hijos. Es hora de que dejemos de hacer el trabajo para ellos y por ellos, y que en lugar de hacerlo, los preparemos para una vida en la cual deberán trabajar. Por eso yo me gozo ahora que estamos yendo al Cerezo 1000, porque yo sé que está preparando a los que nos acompañan, pero hacen falta más obreros. Hay una hermanita muy linda que ella quiere ir a predicarle a las mujeres, y es una viuda apasionada, pero ¿quién se le va a unir si no hay mujeres jóvenes que se le quieran unir a ir a predicar? Siempre habrá quienes se rebelen contra esto, y por eso Pablo le dijo a Timoteo que se enfocara en los que son dignos de confianza, los que irán a enseñar a otros. La meta de nuestro pastorado, de mi esposa y el mío, ha cambiado mucho. Ya pasaron los días en los que nos conformábamos con un grupo de personas cantando animadamente, y que fueran, perdón por lo que voy a decir, comprometidos, porque una de las cosas, yo recuerdo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, yo recuerdo una vez que nuestro pastor, no digo su nombre por respeto y honra, pero una vez nos dijo, me llamó a su oficina y me dijo, quiero que me haga una lista de todos los que tienen el ministerio. Mi esposa y yo coordinábamos 3 grupos de alabanza porque teníamos 3 servicios. Aparte yo predicaba también, predicábamos en la radio, teníamos mucho trabajo. Y él me dijo esto, y lo digo con mucha honra y respeto que le sigo teniendo, pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Y él me dijo esto, hágame una lista con todos los que tiene bajo su cargo y que no diezman. Y recuerdo que mi respuesta fue, bueno, pastor, yo creo que eso es Dios quien se los debe de revelar. Si ellos no han creído a quien le han servido, pues ni usted ni yo les vamos a imponer algo que Dios no haya puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en ellos. Y recuerdo que ese día, la reunión que esperábamos fuera de 10 minutos fue como de 1 hora. Ahora, volviendo a esto, yo quiero estar seguro de que si envío a cualquier miembro de la iglesia a una ciudad, crecerá de la mano de Jesús, hará discípulos e iniciará una congregación o una iglesia, si le quieres llamar así. Por la fe que tengo en el Espíritu Santo, yo estoy convencido de que es posible porque está en nuestro ADN. A todos se nos dio un espíritu de valentía y poder para lograr mucho más de lo que imaginamos. Debemos preparar a nuestra gente para ser independientemente dependientes del Espíritu Santo. Van a tener que volver a escuchar esta parte. Aunque hay muchos pastores que presumen de cuántos miembros habitan bajo su cuidado, bajo su denominación, ¿qué no tendría más sentido presumir de cuántos se han graduado bajo su cuidado como verdaderos discípulos de Cristo? ¿Qué no es una señal de fracaso el que sus hijos no puedan irse de casa y que los tengan siempre ahí y que nunca les permitan crecer e ir a compartir lo que el Señor nos dejó y que llamamos la Gran Comisión? ¿Por qué nos aferramos a tener una iglesia llena de miembros, pero no de discípulos que vayan a donde está la necesidad?
¿Y sabe lo que estamos produciendo? Estamos produciendo consumistas. Y el producir consumistas no es señal de éxito. Entonces, ¿cuál es la otra cualidad que debe de tener un pastor? Bueno, no solamente orar, no solamente ser humilde, no solamente ser amoroso, no solamente capacitar. Aquí viene la parte importante. Número 5. Un pastor lleno del Espíritu. ¿Qué es lo que te imaginas cuando escuchas la frase lleno del Espíritu? ¿En qué piensas? Como acabamos de decir anteriormente, todos tenemos en la mente la imagen de una persona poseída por un demonio, pero no la de una persona llena del Espíritu Santo, como hablábamos ayer. O te lo explico de otra forma. Todos sabemos que hay una enorme diferencia entre una persona poseída por un demonio y una que no lo está. Pero ¿qué no debería también haber una diferencia descomunal entre una persona que está llena del Espíritu y una persona buena, pero que no conoce a Jesucristo? No confundamos el conocimiento teológico ni la bondad en general con la llenura del Espíritu. Y quiero preguntarte a ti que estás escuchando, ¿está tu pastor lleno del Espíritu? ¿Y tú? Te lo digo de nuevo. ¿Está tu pastor lleno del Espíritu? ¿Y tú? Cualquiera sea la manera en que te imagines que actúas, una persona llena del Espíritu en Efesios 5, encontramos la siguiente descripción. Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo comparaba eso con estar ebrio. Todos podemos imaginarnos a una persona ebria o borracha y cómo se ven afectados su forma de hablar y sus movimientos. Cuando tu cuerpo está lleno de alcohol, todo en ti es afectado. Y de la misma manera, cuando estás lleno del Espíritu Santo, no puedes hacer nada sin su influencia. En cuanto abrimos nuestra boca, Dios es quien sale por ella, porque estamos llenos de Él. Es por eso que las personas llenas del Espíritu se hablan entre sí con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Como dice Efesios 5:19, están llenos de alabanzas a Dios, de tal manera que cuando te hablen o te hablan, lo que sale de sus bocas son esas alabanzas. Las personas llenas del Espíritu siempre están cantando y componiendo melodías en sus corazones, porque eso es lo que el Espíritu siempre quiere hacer. Están dando siempre gracias. Como dice Efesios 5:20, lo diré de nuevo, están siempre dando gracias, no quejas, porque la bendición de la presencia del Espíritu los hace vivir agradecidos, se someten unos a otros en el temor de Dios, como dice en Efesios 5:21, porque son humildes y respetan a los pastores, a los líderes que Dios les ha puesto. El Espíritu de Dios afecta todas sus relaciones. En Gálatas 5, 22 al 23, vemos la lista de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Muchos estamos familiarizados con ellos. Es fácil ver la lista y pensar, sí, yo soy muy amoroso, paciente, amable, bondadoso, etcétera, etcétera. Yo creo que muestro el fruto del Espíritu. Pero si nuestro amor es resultado de la obra del Espíritu Santo, ¿qué no debería ser fuera de serie, sobresaliente y diferente? No te apresures, no te adelantes a atribuirle al Espíritu Santo algo que otros pueden producir en su propia carne. ¿Acaso no deseamos todos ser guiados por un pastor que esté genuinamente lleno del Espíritu? Que sea una persona con poder,
con valentía y con un carácter sobrenaturales. Yo en lo personal, mi esposa y yo hemos estado orando por milagros. Le estamos diciendo al Señor que no queremos ser solamente buenos. Queremos la bondad que el Espíritu Santo puede producir. Pero, ¿de qué otra manera podemos atraer al mundo? Queremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que deja confundidos a todos. Si los pastores no tenemos esas cualidades en proporciones sobrenaturales, pues ¿qué esperanza tienen nuestras iglesias? ¿Qué esperanza tienen nuestras iglesias? La otra cualidad es, el pastor debe ser misionero. Haciendo una recapitulación o resumen. Entonces, ¿cuáles son las cualidades para ser buenos pastores? Bueno, el pastor debe ser hombre de oración, humilde, número 2, amoroso, número 3, capacitador, número 4, y número 5, lleno del Espíritu, y número 6, misionero. Jesús nos ordenó que fuéramos hasta los confines de la tierra. Eso es para su gloria, por la salvación de las personas y por nuestro bienestar. Fuimos creados con un propósito y encontramos satisfacción cuando permanecemos enfocados en la misión. Los pastores debemos enfatizar el sentido de urgencia para ir y ayudar a los que están sufriendo. Tenemos que ser conscientes de los millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio. No debemos enfocarnos solamente en idear maneras creativas para presentarles el Evangelio a aquellos que ya lo han rechazado una docena de veces. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En el corazón de Dios está el deseo de ser padre de los huérfanos. Él lo dice también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 68:5. Todos los que tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos deberían tener compasión por los que sufren. Los pastores pueden obsesionarse con cosas irrelevantes, realmente extrañas, cuando pierden de vista a las madres que ven morir de hambre a sus hijos. Nosotros nos quejamos olvidando que tenemos hermanos y hermanas que están siendo torturados cruelmente en prisión, donde hay persecución en países donde no se puede predicar abiertamente. Cuando se nos olvida que hay un infierno, tendemos a debatir y a dividirnos por temas insignificantes. Todos los pastores, bueno, al menos los que yo he conocido, han predicado acerca de la Gran Comisión en Mateo 28, 16 al 20. Pero la pregunta no es cuántas veces han predicado, sino cuántos están llevando vidas ejemplares, mostrando que toman en serio su Gran Comisión. Oremos y seamos una generación de líderes cuyos corazones agonicen por los perdidos y por los que sufren. No es ningún secreto que los edificios están llenos de personas egocéntricas, orgullosas, que solo van a consumir. La solución no es decirle a la gente que deje de ser egoísta. Los pastores tienen que involucrar a la congregación en el cuidado de los perdidos y de los necesitados del mundo. Y por último, el pastor debe ser sufriente. Solamente voy a hablar por encima en este punto, porque vamos a dedicar un capítulo entero o un estudio entero a profundizar sobre nuestra necesidad de ser siervos sufrientes. Así que solamente permítanme dirigirme a los pastores en específico para decirles que nuestra congregación necesita más que palabras. Necesita ver el ejemplo de un líder, de un ministro, de un pastor que vive alegre a pesar del sufrimiento, que dedica un tiempo para que consideres
sus palabras y sus acciones en medio de situaciones difíciles. En esos momentos, los discípulos, al verlos y al escucharte, la pregunta es, ¿fueron testigos de la perseverancia y de la mansedumbre que solo Cristo te puede dar? ¿O te vieron quejándote, enojado, reprendiendo a la gente? Claro que nos desanimamos y renunciamos y queremos tirar la toalla fácilmente, porque muchas veces no hemos aprendido a regocijarnos a pesar del sufrimiento. Muéstrame a un pastor que se regocije en medio del sufrimiento y te mostraré a uno que permanece en el ministerio por mucho tiempo. Cuando los pastores que se regocijan en el sufrimiento hacen discípulos, el resultado es una iglesia indetenible. Ese es mi sueño. Es probable que algunos de ustedes hayan escuchado esto y hayan pensado, bueno, pues mi pastor no coincide con todo esto. Y tal vez sea verdad. Y en algunos casos quizás sea mejor que te alejes de tu pastor actual. Esa es una decisión muy seria que solamente se debe tomar mediante mucha oración, humildad y razonamiento bíblico. Pero ese no es el objetivo de este estudio, porque yo espero que cada persona que haya escuchado atentamente con los oídos del Espíritu se levante para convertirse en ese discípulo lleno del poder de Dios que tanto hablamos. Y puede que te parezca difícil imaginarte convirtiéndote en un pastor cristiano, sufriente, misionero, lleno del Espíritu, capacitador, amoroso, humilde y de mucha oración. Pero recordemos que esto es lo que el Espíritu Santo de Dios desea hacer en ti. No tengas esta lista en la carne, ni la escuches en la carne, porque apartado del Espíritu Santo, esto claramente es imposible. Para quienes estamos llenos del Espíritu de Dios, esto es lo que anhelamos llegar a ser. No vayas en contra de lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en tu vida. Ha habido momentos a través de la historia en que los pastores se corrompieron. En el Antiguo Testamento Dios confrontó a esos pastores severamente en Ezequiel 34. Y Jesús hizo lo mismo con los líderes religiosos de su tiempo. Y su solución para cambiar al mundo fue reemplazar a esos profesionales, entre comillas, por personas ordinarias y sin educación, gente como tú. Dios aborrece cuando subestimamos el potencial con el que Él nos creó. Él siempre ha valorado la fe y las personas que toman sus palabras al pie de la letra. Efesios 3:20 debería ser un versículo que se haga carne en nuestra vida. No es una frase bonita que solamente la escribimos o la ponemos en la pared. La iglesia necesita urgentemente una oleada fresca de líderes, ministros, discípulos, pastores dirigidos por Dios. Por eso oremos para que sean renovados o reemplazados. Y que Dios continúe levantando un ejército de buenos pastores que lo amen por sobre todas las cosas y que vivan para hacer que la iglesia cumpla el propósito para el cual Dios la diseñó. Por eso, la carta de hoy, la 7ª carta, es: volvamos a ser, no pastores, volvamos a ser buenos pastores. Vamos a orar y agárrense para el día de mañana. Ay, Señor, si esta carta se nos atoró, la de mañana nos va a hacer que nos atragantemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, como decía Jeremías, cuando la comemos es miel en nuestra boca, pero una vez que la digerimos es amarga, porque nos confronta.
Tu palabra es una espada que corta, como dice Hebreos 4:12, y que discierne los pensamientos egoístas con los del Espíritu. Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos pastores, buenos discípulos, buenos ministros, pero no buenos para que la gente nos alabe, para que la gente nos aplauda, sino buenos del corazón, porque tú no miras la apariencia, tú no miras lo que hacemos muchas veces solamente con el afán de sentirnos orgullosos para que se hable bien de nosotros. Tú lo que ves es el corazón, la actitud. Tú lo que pesas es el corazón. Señor, por eso te rogamos que estas cartas transformen la vida de aquellos que las van a escuchar y que la compartan. Que nuestros hermanos, Señor, que se les envía este devocional, a quienes se les comparte, y también los que escuchen por las redes sociales, en las páginas de YouTube, de Facebook, Señor, que compartan tu palabra, porque no se trata de exaltar ninguna denominación, ni siquiera el nombre de la iglesia. Por eso pocas veces lo damos, Señor, porque no queremos que se enfoque ni que se crea que somos una congregación modelo. Al contrario, somos como esas 7 iglesias de Apocalipsis que tú reprendiste, Señor, porque cada una tenía defectos, excepto 2, Señor. Pero esas 2, Señor, fueron ejemplo en su sufrimiento, Señor, y debemos seguir su ejemplo. Un evangelio sin sufrimiento no es evangelio. Un evangelio, Señor, donde no se va en contra de la corriente del mundo, no es evangelio. Un evangelio que se conforma al mundo y que tiene que hacer teatro, que tiene que hacer entretenimiento dentro de la iglesia para atraer miembros, no es evangelio, porque tu palabra dice en Hechos 2:44 al 46, que cuando los discípulos, Señor, hacían las cosas que tú les ordenaste hacer, el compartir el pan, el alabarte, el adorarte, el compartir las enseñanzas de los discípulos, de los apóstoles, Señor, tú te encargabas de añadir. No tenían fiestas de entretenimiento, ni convivios, ni danzas que parecen danzas folclóricas, Señor. Y no estamos criticando y juzgando, simplemente que se te honre en todo, Señor, pero que dé un fruto de verdad, donde ya no sean solo miembros, sino discípulos que salgan afuera a predicar tu palabra, Señor. Ese es el deseo fundamental. Pero nos hemos llenado de programas alternativos porque hemos dejado de lado el poder del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, que nos confronte, que nos hable al corazón y que nos haga actuar y darnos cuenta de que todos podemos ser útiles en la propagación del Evangelio del Reino de Dios, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria es tuya, porque sabemos que hay gente que no puede ir a los campos, pero hay gente que puede ir a los campos, pero no va por falta de recursos, Señor. Como lo fue esta semana, nuestro deseo hubiera sido haber ido al hospital, hubiésemos querido ir al hospital, Señor, tanto a Valle como a Salamanca, pero no es posible, Señor, por falta de recursos. Es la realidad, porque tu pueblo no ha despertado a darse cuenta, Señor, de que los recursos que tú nos das son para engrandecer el reino, no para hacer tesoros en la tierra, sino para hacer tesoros en el cielo, Señor. Despierta los espíritus, despierta las voluntades y pon tú el querer como el hacer por tu buena voluntad en los corazones, para que seamos esa iglesia con las características que hoy vimos, Señor, esas 7 características que tienen que estar en cada uno de aquellos que queremos ser pastores tuyos, alimentar a las ovejas que son tuyas, que no son del hombre, Señor. Danos discernimiento. Danos discernimiento y glorifícate hoy en el Cerezo 1000, Señor,
con todo el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Unge los labios de nuestros hermanos, Señor, para que prediquen con poder y con denuedo, Señor, y que al oír y al escuchar tu palabra quebrante los corazones más duros, Señor, para que ellos vuelvan al arrepentimiento, Señor, y vuelvan a reconciliarse contigo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.